Hace poco compartí con ustedes un estudio que se hizo sobre los países en donde las personas viven más solas, es decir, donde las personas están solteras. Y los resultados fueron claros, contundentes y yo les voy a explicar el por qué en este video. Al final del video les voy a hablar un poquito sobre los cambios energéticos de las últimas 2 semanas porque ha estado muy intenso y quiero que se tranquilicen. Los países donde viven más solteros son los países nórdicos, con un 40% de probabilidad de encontrar a una persona sola, un adulto viviendo solo. De un 45% donde Noruega tiene el mayor porcentaje y también países como Alemania, Australia, Estados Unidos están en esos porcentajes. Hay algo muy importante de estos países y es importante para desarrollar el resto de lo que quiero decirles es que estos países es donde la igualdad de género, los roles entre hombres y mujeres son más iguales. Y después siguen otros países como Italia, España, Francia, y después siguen otros países como Colombia, Brasil, Venezuela, siendo China, México e India los países con menos cantidad de solteros. Considero que es porque son más tradicionalistas, pero eso no es lo que les quiero explicar, ya les explico más. ¿Y qué está pasando? ¿Cuál es la dinámica? ¿Por qué está sucediendo esto? El hecho de que los roles sean tan similares en estos países hace lógicamente que se destruya la polaridad entre lo masculino y lo femenino. Solo que como el sistema, el ser independiente, el estar allá afuera, el rendir, el producir, el ser independientes, son cualidades netamente masculinas, las mujeres han tenido que masculinizarse para poder hacer todas esas actividades. Todas esas estructuras que hacen que tengas que sobrevivir sola, planear tu vida sola, solucionar problemas sola, hace que tengas que sacar a flote todo ese diseño, esa estructura masculina que está en ti y dejes a un lado esa energía femenina innata. Y ese liderazgo individual no hace necesariamente que el hombre sea femenino, él sigue también en su energía masculina, siendo independiente y haciendo su vida, sino que lo hace sin un núcleo familiar, una familia, unos hijos que deba liderar, únicamente liderar su vida. También en estos países la familia y el núcleo familiar no son tan importantes y tan intensos como en culturas un poco más latinas, como Italia, como Colombia, donde la familia tradicional y donde el núcleo son vitales. Sin embargo, estos países, Francia, España, Italia, están yéndose hacia allá. Cada vez la natalidad es menos, cada vez hay menos familias tradicionales y es un efecto muy similar. A pesar de que las mujeres en estas sociedades más latinas tenemos que rendir, también tenemos que ser independientes, también nos dijeron que teníamos que ser independientes, cada vez trabajamos más, cada vez nos quedamos menos en el hogar, tenemos, por ejemplo, más acceso a la educación que los hombres en lugares como Colombia, Estados Unidos, la universidad es mayoritariamente mujeres, pero como en estos países el núcleo familiar sigue siendo un valor simbólico muy importante, la comunidad importa y la familia hace parte de tu identidad, los hombres se han visto inconscientemente obligados a renunciar más a esas características masculinas para poder estar con una mujer que también es masculina. Entonces, ellos han sentido una presión y sienten una presión inconscientemente, no todos son conscientes de esto, de que deben ser en muchos casos sumisos al liderazgo de esa mujer líder, independiente, masculinizada que está a su lado. Lo que pasa en estas situaciones es que el hombre empieza a tener un rol muchísimo más pasivo en la relación. Su liderazgo y liderazgo entendido no como el que domina, sino como el que quiere y tiene la responsabilidad de que todos estén bien, entendiendo las necesidades, los deseos y los sueños de todo y jala con esa responsabilidad de esa familia para lograr esas metas, deja de serlo. Y la mujer, como fue educada para ser así, independiente, el líder, es la que toma las riendas de la vida, las riendas de la vida de todos. Entonces, para concluir, ¿qué es lo que está sucediendo y por qué? En los países donde la estructura familiar no es tan importante, los hombres no se han visto necesariamente obligados a renunciar a su masculinidad y deciden seguir viviendo solos
y manejando el liderazgo de su vida individual. Mientras que en los países donde la familia, el núcleo familiar, esa identidad con esa comunidad que llamamos familia es importante, como en los países más latinos, los hombres se han visto inconscientemente obligados a renunciar a esas actitudes masculinas para poder tener una familia. Porque igual, a pesar de que seguimos siendo más tradicionalistas, la mujer sí se ha masculinizado. Entonces, para que pueda existir esa polaridad, el hombre ha renunciado a eso y la mujer se ha dedicado a liderar, sobre todo, y a tener una carga adicional, no solamente en su vida profesional, sino también el liderazgo del hogar y el futuro de ese hogar. Algunos se dirán que no importa porque supuestamente la polaridad se nivela y que hay todo tipo de familia, pero estamos olvidando algo que es sumamente importante y es el bienestar físico y mental que eso implica para hombres y mujeres. Los hombres, cuando se alejan de su energía masculina, su testosterona baja, igual que su autoestima, igual que sus ganas de luchar, de buscar metas, de tener un propósito, y hace que se sientan deprimidos, aislados, ansiosos y tiendan a la adicción. En el caso de las mujeres es un poco diferente porque como están sobrecargadas de esa energía, de esa testosterona, se olvidan de la suavidad de su energía, por ejemplo, de la oxitocina, de la empatía y de esa conexión genuina que ella quiere y es vital para su vida, más que su independencia, más que su liderazgo, más que su ser individual. Entonces se estresa, sobrecarga y también puede ser más propensa a adicciones. Y al estrés, la ansiedad, todo eso que ya conocemos, además de tener los niveles de cortisol hasta arriba. Y entonces, ¿cuál es la solución de todo esto? Conectarnos con nuestra esencia, volver a la polaridad. Eso no significa renunciar a nuestras carreras, eso no significa que tenemos que quedarnos en la casa cuidando a los hijos, eso no significa que tenemos que quedarnos y dedicarnos a la cocina y a la plancha, sino que significa encontrar un balance dulce donde nuestra energía femenina pueda desarrollarse y donde la energía masculina de nuestros hombres también pueda desarrollarse, porque es el diseño fundamental y ese diseño fundamental llevado a su máxima potencia hace que nos sintamos plenos, completos, felices. Finalmente les había dicho que les iba a hablar un poquito sobre lo que está pasando. Desde hace 2 semanas ha habido muchos cambios energéticos. Para aquellos de los que están pendientes y son más sensibles de lo normal, eh, podrían haberse sentido enfermos, cansados, sintiendo que el mundo se les cae, necesidad de tomar decisiones, trabajos que se terminan, relaciones que se acaban, y algunos podrán sentir que se les está cayendo el mundo encima y se sienten mal. Quiero comentarles que es normal, estamos en un momento de transición, estamos construyendo lo que algunos llaman la nueva tierra. Entonces, lo que nos necesitamos más se está yendo de nuestro lado y debemos estar muy conscientes para estar abiertos a eso que sí corresponde al próximo nivel energético y de conciencia de nosotros. Así que en vez de abrumarte, sentirte mal, escapar a través, no sé, de alcohol, lo que sea tu escapismo, comida, intentes escuchar mucho esas emociones, esos sentimientos, estar en sintonía con esa intuición, rendirte hacia lo que el universo te está trayendo. No olvides seguirme y dejarme tus comentarios sobre lo que piensas de este video.